¿Cómo les va? Soy Agustín. Y hay un pensamiento. Cada persona lleva su propia historia. Quiero que escriban en los comentarios de qué ciudad son y qué hora es ahora mismo en donde ustedes están. La palma estaba apretada con tanta fuerza que el camillero tuvo que enderezar los dedos uno por uno. Una pequeña llave de latón, oscurecida por el paso del tiempo, cayó sobre la mesa de operaciones con un tintineo suave. Sofía Mendoza, cirujana con 12 años de experiencia, miraba esa llave y no podía entender por qué le temblaban las manos. Un minuto antes había perdido a un paciente, un indigente sin documentos, al que la ambulancia había recogido cerca de la estación de tren. Un infarto extenso, ruptura de la aorta. No había posibilidades desde el inicio, pero recuperó la conciencia en el último instante. La tomó de la mano directamente a través del guante estéril y susurró esas palabras extrañas. Si no sobrevivo, encuentra la casa. La llave está en la palma. Y luego el monitor marcó una línea recta, y todo terminó. Sofía tomó la llave de manera mecánica y la metió en el bolsillo de su uniforme quirúrgico. No pensaba en nada, simplemente la tomó, como se toman las cosas que no se pueden dejar tiradas. En ese momento todavía no sabía que esos 16 gramos de latón darían vuelta toda su vida. El jefe del departamento de cirugía, el doctor Roberto Campos, la llamó a su despacho 3 horas después. Sofía alcanzó a ducharse, cambiarse y tomarse 2 tazas de un café horrible de máquina. Las manos ya no le temblaban. Caminaba por el pasillo del hospital y los tacones marcaban un ritmo familiar. Durante 13 años había caminado por esos pasillos, primero como interna, luego como residente y después como cirujana. Conocía cada baldosa, cada rayón en las paredes pintadas con ese verde institucional. Sabía qué puerta chirriaba, qué grifo del área de procedimientos goteaba, qué enfermera era chismosa y cuál prefería trabajar. Esa era su vida, su casa, su territorio. No podía ni imaginar que en media hora todo eso dejaría de pertenecerle. En el despacho de Campos había una mujer de unos 50 años, bien arreglada, con un bolso caro sobre las rodillas y una expresión que Sofía había aprendido a reconocer desde la residencia. Así miran las personas que vienen por la cabeza de alguien. «Siéntate, Sofía», dijo Campos, señalando una silla. Su voz era apagada, desagradable. «Ella es Gabriela Morales, su hermano, el mismo paciente que hoy tú». No terminó la frase, pero todo estaba claro. Sofía se sentó, juntó las manos sobre las rodillas y miró a la mujer. Ella le devolvió la mirada, fría, evaluadora. «Mi hermano Rodrigo estuvo enfermo durante muchos años. Trastorno mental, vida en la calle. Pero era mi familia, mi única familia, y usted lo mató». Sofía abrió la boca para explicar la ruptura de la aorta, la hemorragia masiva, que no había posibilidades, pero la mujer levantó la mano, deteniéndola. «He leído el informe. Sé lo que va a decir. A mí me interesa otra cosa. ¿Dónde están sus pertenencias?» Sofía sintió cómo la llave en el bolsillo de la bata de pronto se volvió pesada, como si se hubiera llenado de plomo. «¿Qué pertenencias?» Lo trajeron prácticamente desnudo, con unos harapos. «No me mienta». La mujer se inclinó hacia adelante. «Sé con certeza que llevaba algo de valor, muy valioso. Y si usted se lo apropió, la voy a destruir». Campos carraspeó y abrió las manos. «Gabriela es una persona muy conocida en nuestra ciudad. Benefactora, mecenas. Durante años mantuvo un fondo de ayuda a personas sin hogar y trató de encontrar a su hermano». Sofía quiso preguntar que, si lo buscaba, ¿por qué murió con una chaqueta rota sobre la mesa de operaciones de un hospital público y no en una clínica privada pagada por una hermana rica? Pero guardó silencio. Ya entendía cómo terminaría esa conversación. «No tomé nada», dijo con voz firme. «El paciente no tenía ningún objeto de valor. Puede revisar las cámaras del quirófano. Las cámaras del quirófano solo graban la zona de la mesa». Bajó la mirada Campos. «No captan la periferia. Y el vestidor tampoco. Qué conveniente». Gabriela se puso de pie y se acomodó el saco. «Doctor Campos, supongo que usted sacará las conclusiones correctas. No me gustaría que esta historia se hiciera pública. Pero si no recibo lo que pertenece a mi familia, bueno, mis abogados saben cómo trabajar con la prensa».
Salió dejando tras de sí el olor de un perfume pesado y la sensación de una catástrofe inminente. Sofía. Campos se frotó el puente de la nariz. ¿Entiendes en qué situación me pones, verdad? No tomé ningún objeto de valor, repitió Sofía. No había nada. ¿Y qué había? Ella guardó silencio. La llave en el bolsillo de la bata le quemaba el muslo incluso a través de la tela. ¿Decirlo? ¿Entregarla? Pero el indigente, Rodrigo, le había pedido que encontrara una casa. A ella, personalmente. Le sostuvo la mano y la miró a los ojos. Era su última voluntad. ¿Se puede traicionar la última voluntad de un moribundo? Nada, dijo. No había nada. Campos suspiró. Morales es una gran patrocinadora de la administración regional. Puede cerrar este hospital con una sola llamada. Y lo hará si no te despido. Perdóname, Sofía. De verdad lo siento. Sofía salió del despacho y avanzó lentamente por el pasillo. Pasaban a su lado las paredes conocidas, las puertas, los rostros. Una enfermera la llamó. Ella no se volteó. En el vestidor se cambió a su ropa. Metió sus cosas personales en una bolsa. La foto de su madre. El pequeño ficus en maceta que había estado sobre su escritorio 5 años. Metió en el bolsillo del pantalón la misma llave. El guardia de la salida la miró de manera extraña. Las noticias en el hospital corrían rápido. Salió al exterior y respiró el aire frío del otoño. Octubre olía a hojas húmedas y a humo. En algún lugar quemaban fogatas. Sofía sacó el teléfono, miró la pantalla. 17 llamadas perdidas de mamá. 3 de su exmarido Mateo, una de Luz, una amiga de la escuela. Rechazó todas las llamadas y pidió un taxi. Necesitaba estar sola. El departamento la recibió con silencio y olor a polvo. Vivía allí desde hacía 2 años, después del divorcio con Mateo, pero nunca había llegado a hacer lo suyo. Un monoambiente rentado en un edificio viejo de la periferia. Techos de 2,5 metros, ventanas al patio. En la cocina había un hervidor eléctrico. En el refrigerador, restos de trigo sarraceno del día anterior y un cartón de kéfir. Sofía puso el hervidor, sacó la llave del bolsillo y la dejó sobre la mesa. De latón, antigua, con un diente trabajado. Con llaves así se abren cerraduras viejas, baúles, puertas de áticos, portones de casas de pueblo. Encuentra la casa, había susurrado el indigente. ¿Qué casa? ¿Dónde? ¿Y por qué ella? Sofía sirvió té, se sentó a la mesa y se quedó mirando la llave. Afuera empezaba a oscurecer. Las farolas del patio se encendieron una tras otra, proyectando reflejos amarillentos en el techo. En algún lugar abajo ladró un perro, y luego se calló. En el departamento vecino encendieron la televisión. La voz apagada del presentador de noticias comenzó a murmurar. Una tarde otoñal común, solo que todo se había vuelto distinto. El teléfono volvió a sonar. Era mamá. Sofía dudó, y al final contestó. Sofía, hijita, ¿por qué no contestas? Ya casi me vuelvo loca. Me llamó Lidia de admisión, dice que te despidieron. ¿Es verdad? Es verdad, mami. Pausa. En el auricular se oía una respiración pesada. ¿Cómo puede ser, hija? ¿Por qué? Es largo de explicar. Luego te cuento, ¿sí? Estoy muy cansada. ¿Al menos comiste algo? Sofía, no comiste en todo el día, te conozco. Ven a casa, hice empanadas, de carne, tus favoritas. Mami, ahora no puedo. De verdad. Necesito pensar. Hijita, yo... Te llamo mañana. Lo prometo. Colgó y dejó el teléfono a un lado. Empanadas. Mamá había curado toda la vida cualquier pena con empanadas. De carne, de queso, de pollo. Cuando Sofía no ingresó el primer año a la universidad, mamá horneó 3 bandejas en 2 días. Cuando murió papá, pasó una semana entera en la cocina sin soltar el rodillo. Cuando Sofía se divorció de Mateo, le llevó una bolsa entera de empanadas. Come, hija. Con el estómago lleno se piensa mejor. Tal vez de verdad ir. Refugiarse en su viejo cuarto de infancia. Acostarse en el sofá bajo la manta a cuadros. Comer las empanadas de mamá y fingir que otra vez tiene 17 años y todo está por delante. Sofía negó con la cabeza. No. Primero, entender. Abrió la laptop y escribió en el buscador Gabriela Morales benefactora. Aparecieron muchos enlaces,
artículos en periódicos locales, fotos de eventos, entrevistas. Gabriela Morales, 52 años, viuda, dueña de la cadena de farmacias Salud Plus, fundadora del Fondo de Ayuda a Personas Sin Hogar Casa Cálida. Irónico, pensó Sofía, un fondo para personas sin hogar, y su propio hermano murió como indigente sobre una mesa de operaciones. Pasó páginas, leyó entrevistas. Gabriela hablaba con gusto de su juventud difícil, de cómo empezó con un solo kiosco de farmacia y construyó un imperio, de su difunto esposo empresario que le dejó una fortuna. Del hermano, ni una palabra. En ninguna entrevista. Como si no hubiera existido. Sofía abrió otra pestaña y escribió: Rodrigo Morales. Nada útil, solo homónimos. Probó de otra manera. Indigente Rodrigo. Inútil. Entonces pensó. Al indigente lo trajeron desde la estación de tren. No tenía documentos. Pero el camillero había dicho que en el bolsillo encontraron algún papel, un comprobante, o algo así. Sofía lo recordaba mal. Estaba concentrada en la operación. Un comprobante. Tomó el teléfono y marcó el número de Carolina Núñez, enfermera del área de admisión. Contestó al tercer tono. Sofía. Ya me enteré, lo siento. Campos es un idiota, todos lo saben. Caro. Necesito tu ayuda. ¿Te acuerdas del indigente que trajeron hoy? El que murió en la mesa. ¿Cómo no? Se armó un escándalo por él. Tenía algún papel encima. Un comprobante. ¿Recuerdas qué hicieron con eso? Carolina guardó silencio. Creo que lo pusieron en la bolsa con sus cosas. ¿Y la bolsa? No sé, Sofía. Supongo que la hermana se la llevó. Esa fifí del bolso. ¿Y se puede revisar? ¿Quedó alguna copia? ¿Qué traes en mente? Nada. Solo quiero entender qué pasó. Bueno, espera. Voy a ver en admisión. Tal vez escanearon algo. Sofía esperó mirando la llave. En el auricular se oían pasos, el roce de papeles, voces bajas. Luego Carolina volvió. Hay algo. Te lo mando por el mensajero. Un minuto después llegó una foto. Un papel arrugado, con el texto medio borrado. Sofía amplió la imagen. Se concentró. Era un comprobante de una consigna de equipaje en la terminal de autobuses. Viejo, descolorido, pero el número del casillero se leía con claridad. 117. Caro, gracias. Te debo una. Nada de eso. Hace 2 años me cubriste un turno cuando mi mamá estaba enferma. Estamos a mano. Solo, Sofía, ten cuidado. Esa Morales es pesada. No te metas en problemas. Sofía colgó y se quedó pensativa. Terminal de autobuses, consigna. ¿Qué podía haber ahí? ¿Y por qué el indigente se aferraba a ese comprobante? Miró el reloj. Las 9 de la noche. La terminal funcionaba hasta las 11. Alcanzaba. Se puso la chaqueta, metió la llave en el bolsillo y salió del departamento. Afuera hacía frío y estaba húmedo. El viento de octubre empujaba hojas mojadas por el asfalto. Sofía tomó un auto. Una Toyota vieja con un conductor ya mayor, que durante todo el trayecto escuchó la radio en silencio. Transmitían un programa sobre historia, sobre haciendas, nidos de nobles, sobre una propiedad abandonada en el interior. Sofía escuchaba a medias y pensaba en el indigente Rodrigo. ¿Cómo habría sido cuando no vivía en la calle? Cuando era hijo de alguien, hermano, tal vez esposo, padre. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué su hermana rica no lo sacó de esa vida? ¿No lo curó? ¿No lo salvó? Llegamos, dijo el conductor. Sofía pagó y bajó. En un rincón al fondo. El número 117. En un rincón al fondo. El número 117. Tercera fila desde abajo. Una pequeña puerta metálica con cerradura digital. Sacó el comprobante. Ingresó el código indicado al reverso. El candado hizo clic. La puerta se abrió. Dentro había una bolsa de plástico común, sucia, arrugada, atada con un nudo. Sofía la sacó. Se acercó a un banco y se sentó. Desató el nudo y miró dentro. Documentos. Un fajo de documentos viejos, sujetos con una liga de farmacia. Los sacó y empezó a revisarlos. Acta de nacimiento a nombre de Rodrigo Castro, nacido en 1968. No Morales, Castro. Un pasaporte antiguo, con una foto descolorida de un hombre joven. Algunos certificados, recibos, trozos de cartas. Y en el fondo, una hoja doblada en 4, amarillenta por el tiempo.
Sofía la desplegó. Era un testamento. Manuscrito en una hoja de cuaderno, escrito con una letra temblorosa de anciano. Yo, Castro Miguel, estando en pleno uso de mis facultades, lego todos mis bienes, la casa, la tierra y todo lo que hay en la casa, a mi nieto, Rodrigo Castro, pueblo de Los Sauces, provincia de Córdoba. Fecha, firma. Abajo había un sello de alguna administración rural. Año 1992. Sofía volvió a leer el testamento. Entonces sí había una casa real en un pueblo real. Y la llave, esa misma llave de latón, seguramente era de ella. Guardó los documentos de nuevo en la bolsa y salió de la terminal. Afuera ya estaba completamente oscuro. Se quedó bajo una farola, apretando contra el pecho la bolsa con documentos ajenos y un testamento ajeno, pensando qué hacer a continuación. La mañana empezó con una llamada telefónica. Sofía despertó en el sofá, sin desvestirse. Se había quedado dormida con la bolsa de documentos bajo la cabeza. Llamaba Mateo. Sofía, ya me enteré de todo. Las noticias volaron. ¿Cómo estás? Viva. ¿Quieres que pase? Hablamos. No hace falta, Mateo. En serio. Guardó silencio. Con Mateo se habían divorciado hacía 1 año y medio, de manera tranquila, sin escándalos. Simplemente dejaron de entenderse. Él quería hijos, ella quería carrera. Él quería una esposa en casa. Ella se perdía en las guardias. Un día él dijo: Sofía, amas más tu trabajo que a mí. Y ella no encontró qué responder. Ahora él vivía con otra mujer, tranquila, hogareña, que ya le había dado una hija. Sofía los había visto una vez en el parque. Mateo empujaba el cochecito y se veía feliz. Se alegró por él. De verdad se alegró. Si necesitas algo, llama, dijo él. Igual me preocupo por ti. Gracias, Mateo. Colgó y se sentó en el sofá. Le zumbaba la cabeza, tenía la boca seca. Afuera, una mañana gris, techos mojados, palomas en la cornisa. Sofía miró la bolsa con los documentos. Pueblo de Los Sauces, provincia de Córdoba. Sacó el teléfono y abrió el mapa. Los Sauces apareció. Un punto diminuto a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en medio de colinas y campos. 4 horas en auto. O se podía ir en autobús hasta Córdoba y luego tomar transporte local. Sofía pensó. ¿Ir? ¿Para qué? ¿Qué encontraría allí? Una choza abandonada con el techo caído. Y aún así, encuentra la casa. Había pedido el indigente. Era su última voluntad. Y esa casa era lo único que le quedaba. Lo único que trató de proteger incluso antes de morir. Se levantó, se duchó, preparó café. Llamó a mamá. Le explicó brevemente que se iba unos días, que todo estaba bien, que luego le contaría. Mamá suspiró y se preocupó, pero al final aceptó. Solo llámame, hijita. Si no, me vuelvo loca. Sofía armó una mochila. Muda de ropa, suéter, cargador del teléfono, documentos, la llave. Pidió un taxi a la terminal. El autobús a Córdoba iba casi vacío. Sofía se acomodó junto a la ventana y miraba los paisajes que pasaban. Suburbios, bosques, campos. El autobús se balanceaba, el motor zumbaba. Frente a ella iba sentada una abuela con una enorme bolsa a cuadros, de la que sobresalían plumas verdes de puerro. La abuela dormitaba, con la cabeza caída sobre el pecho. Afuera empezó a llover, una llovizna fina, otoñal, triste. Sofía cerró los ojos y de pronto recordó cómo de niña viajaba con sus padres a casa de la abuela en el pueblo. También en autobús, también en otoño. Papá leía el periódico, mamá tejía, y ella, Sofía de 5 años, pegaba la nariz al vidrio y contaba las vacas en los pastizales. El pueblo de la abuela olía a manzanas, a humo de estufa y a leche fresca. La abuela murió cuando Sofía tenía 12 años. La casa se vendió. Pero ese olor lo recordaba hasta hoy. En Córdoba Sofía tomó otro autobús. Pequeño, con olor a gasolina y a algo agrio, avanzaba lentamente por caminos rotos. Afuera se sucedían pueblos, cercas grises, casitas torcidas, huertas con coles asomando. A veces aparecían vacas, cabras, gallinas. Los pasajeros bajaban uno a uno. Ancianas con bultos, hombres con ropa de trabajo. Al final del trayecto solo quedaban Sofía y un hombre mayor con cañas de pescar.
¿De pesca?, preguntó ella para decir algo. Al lago, cerca de los sauces. Hay carpas, mira. Mostró con las manos el tamaño, exagerando claramente. ¿Y tú a quién vas a ver? A unos parientes. ¿A los Castro, tal vez? Ya no queda nadie ahí. El viejo murió hace como 5 años, y su nieto, un desastre, se perdió por ahí. Sofía se puso alerta. ¿Un desastre? Sí. Tenía la cabeza torcida. No era malo, no, pero raro. Andaba vagando, murmurando cosas. La gente decía que la hermana lo había internado en algún lado y que él se escapó. O quizá mienten. Aquí se habla de todo. El autobús se detuvo. «¡Los sauces, final!», gritó el chofer. Sofía bajó. El pueblo estaba casi vacío. Unas 20 casas, la mitad tapiadas. Una tienda con un letrero descolorido que decía «Almacén», el edificio de un antiguo club con el techo hundido. A los vecinos. Caminó hacia la casa más a los vecinos. Caminó hacia la casa más cercana, de cuya chimenea salía un hilito de humo. Golpeó la reja. En el patio ladró un perro. Luego chirrió la puerta. ¿A quién trae el viento? En el porche estaba una mujer de unos 60 años, robusta, de mejillas rojas, con un pañuelo colorido en la cabeza. «Buenos días. Estoy buscando la casa de los Castro. ¿Podría decirme dónde queda?» La mujer entrecerró los ojos. «¿Y tú quién eres para ellos?» «Soy conocida, del nieto». «¿Rodrigo?» «Hace tiempo que no está. Se perdió». «Lo sé, pero necesito entrar a la casa». La mujer guardó silencio, observando a Sofía. Luego asintió. «La última de la calle, junto al bosque. Marcos azules. Solo que ahí nadie vive desde hace como 5 años. Puro ratón y araña». «Gracias». Sofía avanzó por la calle, sintiendo la mirada de la mujer en la espalda. La casa apareció enseguida, la última, justo en la orilla del monte. Era vieja, pero sólida, de adobe con vigas de madera, techo de tejas. Los marcos, en efecto, eran azules, aunque la pintura estaba descascarada. La reja estaba cubierta de maleza. En el patio había un barril oxidado tirado, junto al porche un banco roto. Sofía se detuvo ante el portón. El corazón le latía rápido. Sacó la llave, la misma de latón, y se dirigió a la casa. Subió al porche. Los escalones crujieron bajo sus pies. La puerta era de madera, reseca, con un gran candado. Sofía metió la llave y giró. El candado hizo clic y se abrió. Empujó la puerta, que se abrió con un largo chirrido. Dentro olía a polvo, a madera vieja y a algo más, quizá hierbas. Sofía cruzó el umbral y se quedó quieta. La habitación era pequeña, pero acogedora a pesar del abandono. Paredes de adobe, techo bajo, ventanas con cortinas de encaje amarillentas por el tiempo. Acercó y miró con atención. En una acercó y miró con atención. En una, un hombre mayor de rostro amable, con una camisa de cuello abierto, y detrás la misma casa. Seguramente el abuelo de Rodrigo. En otra, una mujer joven con un niño en brazos. Hermosa, rubia, sonriente. ¿La madre? En la tercera, 2 niños. Un niño de unos 10 años y una niña más pequeña. El niño serio, ceñudo. La niña caprichosa, con los labios fruncidos. Rodrigo y Gabriela. Sofía se quedó mucho rato mirando esa foto, intentando entender cómo de esos niños habían salido un indigente y una depredadora. ¿Qué le pasó a esa familia? Pasó a la otra habitación. El dormitorio. Una cama de hierro con somier, un armario viejo, una cómoda. Sobre la cómoda, un ícono en la esquina. Flores secas en un jarrón. Todo cubierto de polvo, pero intacto, sin saqueos. Como si los dueños se hubieran ido ayer y fueran a volver en cualquier momento. Sofía abrió el armario. Colgaba ropa de hombre, sacos, camisas, suéteres. Olía a naftalina y a vejez. En el estante superior había cajas con papeles. Sacó una y la abrió. Cartas. Muchas cartas atadas con cordel. Sofía desató el primer paquete y sacó el sobre de arriba. Sello postal. Año 1993. Remitente. Algún sanatorio de la provincia de Buenos Aires. Desdobló la carta y empezó a leer. Abuelo querido, sácame de aquí. Me siento mal. Dicen que estoy enfermo, pero no lo estoy. Yo solo veo cosas que otros no ven. Gabriela les dijo que soy peligroso,
Pero no le he hecho daño a nadie, tú lo sabes. Por favor, ven. Tú, Rodrigo. Sofía tragó saliva. Así había sido. La hermana había internado al hermano en un psiquiátrico. En el 93, él tenía 25 años. Leyó otras cartas. Decían lo mismo. Súplicas, quejas, esperanza. Con cada año las cartas se volvían más cortas, más entrecortadas. La última estaba fechada en el 98. 3 líneas. Abuelo, me escapé. Voy a ir contigo. Espérame. Al parecer, el abuelo esperó. Y el nieto llegó. Y vivieron aquí juntos, el anciano y su nieto descarriado. Hasta que el anciano murió. Y luego Rodrigo volvió a ser un vagabundo. Sin documentos, sin dinero, sin esperanza. Y murió en una mesa de operaciones, apretando en el puño la llave del único lugar donde lo habían amado. Sofía se sentó en la cama y rompió a llorar. No sabía si lloraba por compasión hacia ese hombre al que nunca había conocido, por el cansancio, o porque el mundo resultó ser aún más injusto de lo que pensaba. Lloraba, y las lágrimas caían sobre la vieja colcha bordada, y afuera anochecía, y en el pueblo reinaba un silencio como si la vida se hubiera detenido allí hacía muchos años. Por la mañana despertó con frío. La estufa no estaba encendida, y en la casa había un aire húmedo y helado. Sofía se levantó, se estiró y salió al porche. El sol se elevaba sobre el bosque. La niebla se extendía por la hondonada. En algún lugar cantaba un gallo. Se quedó un momento respirando el aire fresco, y luego volvió a entrar. Había que decidir qué hacer. La casa pertenecía a Rodrigo según el testamento del abuelo. Pero Rodrigo había muerto. Y herederos, al parecer, no tenía, salvo la hermana. La misma Gabriela que lo había metido en un psiquiátrico y ahora buscaba algún objeto de valor. Sofía pensó, si Gabriela se enteraba de esta casa, del testamento, se quedaría con todo. Vendería, demolería, y de este lugar donde Rodrigo había sido feliz, no quedaría nada. No podía permitirlo. ¿Pero cómo? Sacó los documentos y volvió a leer el testamento. Manuscrito, con el sello de la administración rural. ¿Qué tan válido era? Había que mostrárselo a un abogado. Revisó el teléfono. Seguía sin señal. Tendría que regresar al centro distrital y buscar un notario. Pero antes, revisar bien la casa. ¿Por qué Gabriela estaba tan segura de que su hermano llevaba algo valioso? ¿Tal vez aquí había algo importante escondido? Sofía pasó todo el día buscando. Revisó todas las cajas del armario, las cartas viejas, recibos, fotos. Encontró cuadernos escolares de Rodrigo con una letra infantil y ordenada. Encontró el diario del abuelo. Notas domésticas, cosechas, el clima. Nada de valor. Golpeó las paredes, revisó las tablas del piso. En un lugar, bajo la cama, una tabla estaba suelta. Había un hueco, pero vacío. Revisó la estufa, miró en el sótano. En el sótano estaba oscuro. Olía a tierra y humedad. Alumbró con la linterna del teléfono. Frascos de conservas, sacos, algunas herramientas. Nada. Ya casi se daba por vencida cuando su mirada se posó en el ático. Una trampilla de madera en el techo del zaguán, forrada con lámina. Encontró una escalera, la apoyó y subió. En el ático hacía calor y había polvo. Por las rendijas del techo entraba la luz. En el suelo, trastos viejos, una rueca rota, un samovar oxidado, algunos baúles. Abrió el primero. Trapos, polillas, olor a naftalina. El segundo, libros viejos, revistas de los años 80. El tercero, se quedó inmóvil. En el tercer baúl, bajo un montón de toallas gastadas, había una caja, de madera, tallada, hermosa. Sofía la sacó y abrió la tapa. Dentro había papeles. No cartas. Documentos. Documentos oficiales con sellos y firmas. Empezó a leer, y cuanto más leía, más se le abrían los ojos. Era la historia de la familia Castro Morales. La historia real, no la que Gabriela contaba a los periodistas. El padre de Rodrigo y Gabriela, Miguel Castro hijo, murió joven en un accidente automovilístico, dejando 2 hijos y una esposa. La esposa, al año, se casó con un tal Sergio Morales. Tomó su apellido y se lo dio a los niños. Sergio Morales, empresario, de los primeros emprendedores. Adoptó a los niños,
pero se encariñó especialmente con Gabriela. Y Rodrigo no le caía bien. En los documentos había certificados médicos, altas hospitalarias. Rodrigo sufría epilepsia desde la infancia. No grave, perfectamente controlable. Pero el padrastro insistió en que lo declararan incapaz. En 1991, cuando Rodrigo tenía 23 años, lo internaron en una clínica psiquiátrica. Diagnóstico: esquizofrenia. Base: declaraciones de la hermana Gabriela y del padrastro Sergio. El objetivo era evidente. El abuelo Miguel era dueño de esa casa y de la tierra alrededor, varias hectáreas de bosque, acceso a un lago. A principios de los 90 no valía nada, pero a finales de los 2000, muchísimo. Terrenos para urbanizar, casas de descanso, centros turísticos. El padrastro Sergio murió en el 99 y dejó todo a Gabriela. Pero no alcanzó a quedarse con el abuelo ni con la casa. El abuelo hizo el testamento a favor del nieto, y murió unos años después. Y Rodrigo se escapó de la clínica y volvió con el abuelo. Y vivió aquí hasta la muerte de este. Y luego, Sofía dejó los documentos y pensó. Ahora entendía por qué Gabriela estaba tan empeñada en encontrar algo valioso. El testamento. Buscaba el testamento. Porque sin él, ella era la única heredera del hermano. Con el testamento, la casa y la tierra quedaban en el aire, porque Rodrigo no tenía hijos ni esposa. Sofía sintió un escalofrío. O pasaban al Estado, o a quien encontrara ese testamento y lo presentara ante un juez. Sacó del bolsillo la misma llave de latón, con el diente trabajado. La llave que el indigente apretaba en el puño. La llave que le confió a ella, una cirujana desconocida. ¿Por qué a ella? ¿Sabía que iba a morir? ¿Lo presentía? ¿O simplemente creyó que alguien, al menos alguien, haría lo correcto? Por la tarde llamaron a la puerta. Sofía abrió. En el umbral estaba la misma mujer que le había indicado el camino. En la mano llevaba una canasta cubierta con un paño. Hice empanadas. De carne. Pensé que una muchacha sola en una casa vacía seguro tiene hambre. Sofía sonrió. Por primera vez en esos días, de verdad. Gracias. Pase. La mujer se llamaba Ofelia. Resultó ser una antigua maestra de la escuela local, cerrada hacía 15 años. Ahora vivía sola. Tenía gallinas y una cabra, y a veces iba al centro distrital a cobrar la pensión. Las empanadas estaban riquísimas, doradas, con la corteza crujiente. Sofía comía y escuchaba a Ofelia hablar del pueblo, de la familia Castro, de Rodrigo. Era buen chico, amable, raro, sí, pero no malo. Ayudaba al abuelo con la casa, trabajaba en la huerta. Siempre me saludaba, se quitaba el sombrero. Yo le prestaba libros, le gustaba leer. Sobre todo ciencia ficción, del espacio. Decía que allá arriba todo es justo. No como aquí. Suspiró. Luego murió el abuelo, y Rodrigo desapareció. Decían que se había ido a la ciudad. Y resultó que murió. Dijo Sofía en voz baja. Hace unos días. En el hospital. Yo fui su doctora. Ofelia se persignó. Que descanse en paz. Al fin dejó de sufrir. Guardaron silencio. Afuera oscurecía. El viento susurraba entre las ramas desnudas del manzano. ¿Y tú para qué viniste?, preguntó Ofelia. ¿Eres pariente? No. Antes de morir me pidió que encontrara esta casa. Mira tú. Entonces confió en ti. La miró con atención, evaluándola. Se nota que eres buena. A los malos no les confiaba. Olfateaba a la gente como un animal del bosque. ¿Sabes qué me dijo una vez? Mi hermana es bonita, dice, como una manzana madura, pero por dentro tiene gusano. Sofía sonrió sin querer. Una descripción precisa. Ten cuidado con ella, continuó Ofelia. Ella vino aquí hace unos 5 años, después de la muerte del abuelo, en un coche negro con chofer. Caminó por el patio, miró la casa. Luego se fue y no volvió. Pero yo sé que quiere esta casa. La tierra aquí se encareció. Lo sé, asintió Sofía. Tengo el testamento del abuelo, a nombre de Rodrigo. Ofelia se llevó la mano al pecho. Con razón la buscaba. ¿Y tú qué vas a hacer? Sofía miró por la ventana el bosque oscuro detrás de la cerca. Aún no lo he decidido, pero seguro no se la voy a entregar. Esa noche soñó con Rodrigo, no con el indigente de rostro gris que había visto en la mesa de operaciones, sino con el joven de la foto. Estaba en el porche de esa casa.
La miraba y sonreía. Gracias, decía. La encontraste. Luego se dio la vuelta y entró a la casa. La puerta se cerró tras él, y Sofía comprendió que no volvería. Despertó con los ojos húmedos y una extraña sensación de paz, como si hubiera recibido una bendición. Por la mañana fue al centro distrital. El autobús llegó medio vacío. Sofía se sentó junto a la ventana y pensó todo el camino. Necesitaba un abogado. Bueno, honesto, que no tuviera miedo de enfrentarse a una Morales rica e influyente. ¿Dónde encontrar a alguien así? En el centro distrital, difícil. Había que ir a Córdoba o incluso más lejos. Pero primero, consultar, entender si había posibilidades. La notaría del centro distrital estaba en un edificio antiguo de 2 plantas, junto a la terminal. Sofía entró y miró alrededor. Detrás del mostrador, una chica de unos 25 años, con cara cansada y una taza de café. Buenos días. Necesito una consulta. Sobre herencias. La chica suspiró. Siéntese. El notario está ocupado. Espere unos 20 minutos. Sofía se sentó en una silla dura y sacó el teléfono. La señal era débil, pero había. Abrió el buscador y escribió: Abogado de Herencias Córdoba. Aparecieron varios estudios. Empezó a leer reseñas. Estudio Gómez. Profesionales. Ayudaron en un caso difícil. Abogada Fernández. Honesta. Responsable. Toma casos complicados. Sofía guardó los números y siguió desplazándose. ¿Mendoza? Se oyó una voz. Levantó la cabeza. En la puerta del despacho había un hombre de unos 40 años, alto, con un saco arrugado. El notario, seguramente. Pase. Entró en el despacho, estrecho, lleno de archiveros. Se sentó frente al escritorio. La escucho. Sofía expuso la situación de forma breve, omitiendo los detalles del hospital y el despido. Encontré documentos, y quiero aclarar el tema de la herencia. El notario escuchaba, asentía, a veces anotaba algo. ¿Tiene el testamento? Ella le entregó la hoja amarillenta. Él la examinó largo rato, miró el sello. Interesante. Este testamento fue hecho bajo normas antiguas, antes del nuevo Código Civil, pero tiene el sello de la Administración y la firma certificada. En principio, es válido. ¿Y qué significa eso? Que la casa y la tierra debían pasar a Rodrigo Castro. Pero si él murió, entra en juego la sucesión legal. El pariente más cercano es la hermana. Sofía apretó los puños. ¿Hay alguna forma de evitarlo? El notario la miró por encima de los lentes. Depende de su interés. Usted no es pariente ni heredera. Jurídicamente no es nadie. Lo único que puede hacer es presentar los documentos ante el juez y notificar la existencia del testamento. Pero eso no impide que la hermana herede por ley. ¿Y si? Sofía dudó. ¿Y si hay otros herederos? No sé. Tal vez tuvo un hijo, o una esposa. El notario se encogió de hombros. Entonces sería otra cosa. Un heredero directo tiene prioridad, pero necesita pruebas. Sofía pensó. ¿Un hijo? ¿Una esposa? ¿Había algo así en la vida de Rodrigo? En los documentos no aparecía. O sí, pero ella no lo había visto. Regresó al pueblo al atardecer. Ofelia la esperaba en la reja. Le llevó leche y pan fresco. ¿Y bien? Preguntó. Todo es complicado, suspiró Sofía. Si no hay otros herederos, la casa será de la hermana. Víbora escondida, negó con la cabeza Ofelia. Oye, habla con don Esteban. Es el vigilante. Sabe todo de todos. A lo mejor te dice algo. ¿Don Esteban? Sí, por allá. 3 casas más. Una choza torcida. Él mismo está torcido, pero la cabeza la tiene clara. 90 años tiene, y la memoria como de joven. Don Esteban resultó ser un anciano pequeño y seco, con ojos astutos y una barba hasta el pecho. Vivía solo en una choza diminuta llena de trastos, desde samovares hasta radios rotas. Cuando Sofía explicó a qué había venido, él guardó silencio largo rato, mascando los labios. Luego preguntó: «¿Rodrigo, dices, murió?» «Sí, hace unos días. Lástima del muchacho. Era bueno. No como todos, pero bueno». Calló de nuevo. «Preguntas si tuvo familia». «La tuvo. Una muchacha. Hace mucho, antes de que lo metieran al manicomio». Sofía se tensó. «¿Qué muchacha?» «De fuera. De la ciudad.
Vino aquí en verano a hacer prácticas de algo. Ella y Rodrigo se juntaron. Era bonita, pelirroja. Luego se fue y ya. Y al mes se lo llevaron. Y ella no volvió. ¿No volvió? Aunque... Don Esteban entrecerró los ojos. Espera. Ella mandó una carta. Al abuelo. Como 2 años después de que se llevaran a Rodrigo. Yo era cartero entonces. Yo mismo la llevé. Un sobre rosado. Olía a perfume. El abuelo la leyó y se puso a llorar. Le pregunté qué pasaba. Y me dijo: nació mi nieta. De Rodrigo, una hija. Sofía sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Una nieta? ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? El abuelo murió. Rodrigo desapareció. Nadie volvió a oír de ella. ¿Y la carta se conservó? Don Esteban se encogió de hombros. Puede ser. En la casa quedó de todo. Busca. El abuelo no tiraba nada. Sofía volvió a la casa de los Castro ya de noche. Encendió una lámpara de queroseno. No había electricidad, y se puso a buscar. Revisó todas las cartas, todos los papeles. Nada. Luego recordó el ático, los baúles. Subió con la lámpara, arriesgándose a incendiar la casa. Volvió a revolver los trapos. Y en el rincón, bajo una pila de periódicos viejos, encontró lo que buscaba. Un sobre rosado, descolorido casi hasta blanco. Remitente. Rosario. Nombre de la remitente. Marina Gutiérrez. Bajó, se sentó a la mesa y abrió el sobre. La carta era breve. Estimado don Miguel, usted no me conoce, pero yo conocí a su nieto Rodrigo. Nos vimos en el verano de 1991, cuando yo hacía prácticas en su zona. Lo amé, y aún lo amo. Sé lo que le pasó y me duele mucho. Quiero que sepa que tuvimos una hija. La llamé Valentina. Se parece a su padre, igual de rubia y con los mismos ojos. Me gustaría que usted la conociera, que ella conociera a su bisabuelo, pero entiendo si no quiere. Perdón por todo. Marina. Sofía volvió a leer la carta 3 veces. Una hija. Rodrigo tenía una hija, o mejor dicho, tuvo. Ahora debía de tener alrededor de 30 años. Si estaba viva, si se la podía encontrar, era la heredera legal. Tenía derecho a esa casa, a esa tierra, y Gabriela no podría hacer nada. Pero ¿cómo encontrarla? Habían pasado más de 30 años. La gente se muda, cambia de apellido, se pierde, y aún así, valía la pena intentarlo. Al día siguiente Sofía se fue a Córdoba. Necesitaba internet, señal, la posibilidad de buscar. Alquiló una habitación en un hotel barato y se sentó frente a la laptop. Marina Gutiérrez, Rosario. Revisó redes sociales, bases de datos, foros. Había decenas de Marina Gutiérrez en Rosario. Les escribió a todas mensajes educados y cuidadosos. Hola, disculpe la molestia. Estoy buscando a una mujer que en 1991 hizo prácticas en la provincia de Córdoba. La mayoría no respondió. Algunas contestaron, pero no eran ellas. Una escribió que había conocido a una Marina Gutiérrez, pero que había muerto hacía 10 años. Sofía pidió contactos de familiares. 3 días después encontró a Valentina. Vivía en Buenos Aires, trabajaba como diseñadora, no estaba casada. Sofía se quedó mirando largo rato su foto en la red social. Rubia, de ojos grises, con una sonrisa tranquila. Parecida a Rodrigo, al joven de las fotografías. Sofía escribió un mensaje, lo borró, volvió a escribir. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarle a una desconocida que su padre, al que nunca había conocido, murió en una mesa de operaciones, y que ella era heredera de una casa en un pueblo olvidado por Dios? Escribió simplemente: Hola Valentina, me llamo Sofía. Necesito hablar contigo sobre tu padre. Es importante. La respuesta llegó un día después. Mi padre murió antes de que yo naciera. Eso me decía mi mamá. ¿Quién eres? Sofía respondió: Tu padre estuvo vivo hasta hace poco. Yo fui su médica. Por favor, encontremos para vernos. Te lo explicaré todo. Una larga pausa. Luego, la aceptación. Se encontraron en un café de Buenos Aires 2 días después. Valentina resultó ser exactamente como Sofía la había imaginado. Tranquila, un poco cautelosa, con ojos atentos. Escuchaba en silencio. A veces preguntaba, a veces negaba con la cabeza. Cuando Sofía terminó el relato, Valentina guardó silencio largo rato. Luego dijo:
Mamá me contaba que papá era especial, que veía el mundo de otra manera. Ella lo amaba, pero pensaba que había muerto, eso le dijeron. ¿Su hermana Gabriela? Sí. Vino a ver a mamá cuando yo era chica. Dijo que su hermano había muerto, que fue un accidente. Mamá lloró varios días. Y luego, Valentina suspiró. Nos mudamos, y mamá nunca volvió a hablar de él. Solo a veces miraba mis fotos, y sonreía de una manera triste. Sofía sacó del bolso el sobre con los documentos. Aquí está el testamento de tu bisabuelo, a nombre de tu padre. Y ahora, a tu nombre. Eres la única heredera legal. La casa, la tierra, todo es tuyo por derecho. Valentina miraba los documentos sin tocarlos. ¿Por qué haces esto?, preguntó. No me conoces. No es tu asunto. ¿Para qué? Sofía pensó. ¿Cómo explicarlo? Tu padre me sostuvo la mano antes de morir, dijo por fin. Me pidió que encontrara la casa. Me confió la llave. No sé por qué. Tal vez no tenía a nadie más, pero no podía fallarle. No podía permitir que todo esto quedara en manos de quien le destruyó la vida. Valentina tomó los documentos, los revisó. Luego miró a Sofía, y de pronto sonrió. Gracias. Voy a ir. Quiero ver esa casa. Fueron juntas al día siguiente, en el auto de Valentina. El viaje duró 4 horas y hablaron casi sin parar. Valentina contaba sobre sí misma, sobre su trabajo, sobre mamá, sobre la vida. Sobre cómo siempre había sentido un vacío donde debía estar su padre, cómo buscaba sus rasgos en su propio reflejo. Mamá decía, eres igual a él. Los ojos, las manos, la manera de pensar. A veces atrapaba su mirada y entendía que no me estaba mirando a mí. Lo miraba a él a través de mí. Sofía escuchaba y pensaba en lo extraña que es la vida. Una semana atrás era una cirujana con carrera, departamento y planes. Ahora estaba desempleada, metida en un drama familiar ajeno, yendo a un pueblo olvidado con la hija de un indigente fallecido. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo correcto. El pueblo las recibió con sol de otoño. Ofelia salió corriendo a su encuentro, hablando sin parar. Vi el coche y pensé que había vuelto esa víbora. ¿Pero son ustedes? ¿Y esta chica tan bonita? Miró a Valentina y se llevó la mano al pecho. Dios mío, es igualita a Rodrigo. ¿La nieta? La hija, corrigió Sofía. Ofelia se persignó. Milagros. Vamos, pasen a la casa. Estuve ordenando un poco mientras no estaban. Y prendí la estufa. Para la tarde va a estar calentito. Valentina se quedó en el porche mirando la casa. Su rostro era extraño, triste y luminoso a la vez. Así que aquí vivía. Susurró. Mi papá y mi bisabuelo. Empujó la puerta y entró. Sofía se quedó afuera. No era su momento. A los pocos minutos Valentina salió. Los ojos brillantes de lágrimas pero sonriendo. Están sus fotos. De chico y de grande. Nunca lo había visto, ¿entiendes? Solo la descripción de mamá. Y ahora lo veo. Por la noche se sentaron las tres. Sofía, Valentina y Ofelia. Alrededor de la mesa en la casa de los Castro. La estufa crepitaba. Había té, mermelada, esas mismas empanadas. Ofelia hablaba del pueblo, de los viejos tiempos, del abuelo Miguel y de Rodrigo. Valentina escuchaba, absorbiendo cada palabra. ¿De verdad era bueno?, preguntó. Bueno, no de este mundo, eso sí, pero bueno. Les daba de comer a los pájaros, se ganaba a los gatos. Los chicos lo querían, les contaba cuentos, de esos que no se leen en ningún lado. Los inventaba. Valentina asintió. Mamá decía, era un poeta. No escribía versos, pero pensaba como poeta. Sofía la miraba y pensaba. Ahí estaba la continuidad. Rodrigo no había desaparecido del todo. Una parte de él vivía en esa mujer y seguiría viviendo. Al día siguiente llegó Gabriela. Un todoterreno negro entró al pueblo cerca del mediodía. Sofía lo vio desde la ventana y enseguida supo que era ella. El corazón le latió más rápido, pero no había miedo, solo una determinación fría. Salió al porche y se quedó allí, con los brazos cruzados sobre el pecho. Gabriela bajó del coche con un abrigo caro y tacones totalmente fuera de lugar para el barro del pueblo. Detrás, el chofer, un tipo grande, de cuello taurino. Ajá, dijo Gabriela, observando a Sofía.
La doctora. Ya lo imaginaba. Usted robó algo. No robé nada. ¿Y la llave? ¿Los documentos? Todo eso es propiedad de mi familia. ¿De su familia? Sofía sonrió con ironía. ¿De la misma familia a la que usted metió en un psiquiátrico y dejó morir en la calle? Gabriela se estremeció, pero enseguida se recompuso. No sé de qué habla. Mi hermano estaba enfermo. Hice todo lo que pude. Tengo documentos, certificados médicos, informes, todos con su firma y la de su padrastro. Epilepsia no es esquizofrenia. Él estaba sano. Usted lo internó para quedarse con la herencia. Gabriela palideció. Eso es mentira. Y aunque no lo fuera, ¿qué importa? Mi hermano está muerto. No hay herederos. Esta casa es mía por ley. No es suya. Se oyó una voz a espaldas de Sofía. Valentina salió al porche. Gabriela la miró fijamente, y por un instante el miedo cruzó sus ojos. Reconoció ese rostro. Los mismos rasgos, los mismos ojos. ¿Quién? ¿Quién es? Valentina Gutiérrez, la hija de su hermano, la heredera legal. Durante un minuto reinó el silencio. Luego Gabriela soltó una risa aguda y nerviosa. ¿Hija? ¿Qué hija? Rodrigo no tuvo hijos. Sí tuvo, dijo Valentina con calma. Mi madre es Marina Gutiérrez. Amó a su hermano y me dio a luz. Tengo acta de nacimiento con su nombre. Y se puede hacer una prueba de ADN si quiere. Es un fraude. Es la verdad. Valentina bajó del porche y se acercó mucho a Gabriela. Esta retrocedió. Usted le robó a mi padre todo. La salud, la libertad, la vida. Me robó a mí la posibilidad de conocerlo. Mintió a mi madre. Pero no me va a quitar esta casa. Es lo único que quedó de él. Y es mía. Gabriela se quedó abriendo y cerrando la boca, como un pez. Luego se volvió hacia el chofer. Nos vamos, dijo. Subió al coche y dio un portazo. El todoterreno se dio la vuelta y se fue, salpicando barro. Valentina lo miró alejarse. Luego se volvió hacia Sofía y sonrió. ¿Funcionó? Funcionó, asintió Sofía. Y de pronto, sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. Claro que no fue el final. Gabriela demandó, como había prometido. Contrató abogados caros, intentó impugnar el parentesco, declarar inválido el testamento. El litigio se prolongó casi un año. Sofía ayudaba en todo lo que podía. Buscaba documentos, daba declaraciones, iba de oficina en oficina. Abogada Fernández, la misma de Córdoba, resultó ser exactamente como decían las reseñas. Honesta, tenaz, sin miedo a enfrentarse a rivales poderosos. Se aferró al caso como un bulldog, y no lo soltó. Al final, el peritaje confirmó el parentesco. El ADN se comparó con muestras del hospital, con tejidos de Rodrigo que se habían conservado tras la operación. Valentina era su hija. El testamento fue reconocido como válido. La casa y la tierra pasaron a ella. Gabriela perdió. Dicen que gastó mucho dinero en abogados y costos judiciales. Dicen que su negocio se tambaleó. Algún periodista destapó la historia del hermano, y la reputación de la benefactora quedó muy dañada. Sofía no siguió todo eso de cerca. Tenía su propia vida. Después del juicio, Valentina le ofreció trabajo. Resultó que la tierra alrededor de la casa valía de verdad mucho dinero. Valentina vendió una parte, la que daba al lago, para construir un centro turístico. Con ese dinero restauró la casa, llevó electricidad y gas, y abrió allí un pequeño hogar para personas mayores, para quienes no tenían a dónde ir, a quienes los familiares habían olvidado. En memoria de mi padre, dijo. Él pasó la vida sin hogar. Que al menos alguien, gracias a él, encuentre uno. Valentina le propuso a Sofía ser la médica del hogar. Sofía aceptó. Ahora vive en Los Sauces, en la misma casa de los marcos azules. Valentina le cedió el anexo junto al edificio principal. Por las mañanas, Sofía despierta con el canto del gallo y el olor a pan recién hecho. Ofelia hornea para todo el hogar. Durante el día, Sofía revisa a los pacientes, cuida su salud, conversa con ellos. Por la tarde se sienta en el porche, mira el atardecer sobre el bosque y piensa en lo extraño que fue todo. A veces viene mamá, con empanadas, por supuesto. A veces llama Mateo, pregunta cómo está, cuenta cosas de su hija. La vida sigue. Una vez, ya en invierno, Valentina fue a verla. Se sentaron en la pequeña cocina del anexo.
tomando té con mermelada de arándanos del lugar. Afuera caía la nieve, cubriendo el pueblo con una manta blanca y suave. «Pienso en papá», dijo Valentina. «A menudo. En cómo era. En qué diría si viera todo esto». «Se alegraría», respondió Sofía. «¿Cómo lo sabes?» Sofía guardó silencio. «No lo sé. Solo lo siento». Pidió que encontraran la casa, y la casa apareció. No para él, sino para ti. Para estas personas. Tal vez eso era lo que quería decir. Valentina asintió. Tal vez. ¿Sabes? Mamá me dijo algo antes de morir. Dijo, tu padre creía que el bien vuelve, que el mundo es justo, solo que no siempre lo vemos. Entonces no lo entendí. Ahora creo que sí. Guardaron silencio. Afuera la nieve seguía cayendo. En algún lugar del hogar los ancianos reían. Ofelia les enseñaba a jugar a la lotería. De la cocina venía olor a canela y manzanas. Sofía sintió cómo por dentro se soltaba la última tensión, el último nudo que llevaba desde aquel día en el quirófano. Gracias, dijo de pronto Valentina. ¿Por qué? Por todo. Por papá. Por la casa. Por no haber pasado de largo. Sofía sonrió. No podía pasar de largo. Él me sostuvo la mano. En el bolsillo de su bata aún guarda esa misma llave. De latón, con el diente trabajado. La cerradura de la casa hace tiempo que se cambió. La llave ya no abre nada. Pero Sofía la lleva consigo como recordatorio. De un hombre al que conoció solo un minuto. De la confianza que él le dio. De que a veces la vida nos cruza con quienes debíamos encontrar. Y si no pasamos de largo, todo puede cambiar. Para todos. En la habitación de Valentina, en esa misma casa de los marcos azules, hay una foto en la pared. Rodrigo, joven, sonriente, vivo. A su lado, su abuelo, su madre, su hermanita. Una familia que ya no existe. Pero debajo hay otra foto. Valentina en el porche del hogar, rodeada de ancianos, niños del pueblo vecino. Ofelia con una bandeja de empanadas. Sofía con una taza de té en la mano. Una nueva familia. Un nuevo hogar. El mismo amor. A veces por la noche Sofía sale al porche y mira las estrellas. El cielo sobre los sauces es negro y profundo. No como en la ciudad. Hay miles, millones de estrellas. Se queda allí pensando que quizá allá arriba todo sea de verdad justo. Como creía Rodrigo. Como creía su madre. Como ahora cree ella misma. El viento susurra en las ramas del viejo manzano. En la casa hay luz. Huele a humo de leña y a pan fresco. Todo está bien. Sofía volvió a entrar. Echó más leña a la estufa. El fuego crepitó, lanzando chispas. Se sentó en el viejo sillón junto a la ventana, el mismo en el que, según Ofelia, le gustaba sentarse al abuelo Miguel. El sillón estaba hundido, con la tapicería gastada, pero era cómodo. En él se pensaba bien. Y había mucho en qué pensar. Habían ganado el juicio. Sí. Pero Gabriela no pensaba rendirse. Un mes después de la sentencia, llegaron al pueblo unas personas que se presentaron como inversionistas y le ofrecieron a Valentina comprar la tierra. El precio era bueno, demasiado bueno. Valentina se negó. Entonces empezaron las rarezas. En el hogar cortaron la electricidad, supuestamente por deudas, aunque todas las cuentas estaban pagadas. Luego surgieron problemas con los papeles de la tierra. Supuestas imprecisiones en el catastro que tardaban meses en corregirse. Después la inspección sanitaria local decidió de pronto hacer una revisión extraordinaria y encontró un montón de infracciones, inventadas, exageradas, pero que exigían corrección. Sofía entendía. Era Gabriela. No podía quitar la casa directamente, pero sí podía amargarles la vida. Hacer que mantener el hogar fuera imposible. Que Valentina se cansara y vendiera. Vamos a poder, decía Valentina. Pero Sofía veía que estaba agotada. Viajes interminables al centro distrital, papeles, quejas, tribunales. Todo eso desgastaba. Y lo peor, quitaba tiempo y fuerzas para el trabajo real. Para las personas que vivían en el hogar y dependían de ellas. Sofía miraba a esos ancianos, solos, olvidados, innecesarios para nadie, y pensaba en lo fácil que es destruir la vida ajena. Basta con dinero y ganas. Pero no pensaba rendirse. No había recorrido todo ese camino para eso. Una tarde, revisando otro montón de documentos,
Sofía se topó con un nombre que le resultó familiar. Sergio Morales, padrastro de Rodrigo y Gabriela, el mismo empresario que murió en el 99. En los papeles de la caja había algo sobre él, documentos que en su momento había pasado por alto, concentrada en la historia de Rodrigo. Ahora los sacó de nuevo y empezó a leer con más atención. Sergio Morales resultó ser un personaje interesante. A finales de los 80 tenía varias cooperativas, comerciaba de todo. A principios de los 90 se volcó a los bienes raíces y la farmacéutica. La cadena de farmacias, Salud Plus, la misma que ahora pertenecía a Gabriela, fue fundada por él en 1993. Pero entre los documentos, Sofía encontró algo más. Un contrato antiguo, fechado en 1991. Un contrato de sociedad entre Sergio Morales y un tal Vicente López. Según el contrato, ambos invertían juntos en la compra de varios terrenos en la provincia de Córdoba, entre ellos, en la zona del pueblo de Los Sauces. Participación 50 y 50. Sofía volvió a leer el contrato 3 veces. Si era válido, la mitad de la tierra no pertenecía a Morales, sino a ese López, o a sus herederos. Empezó a investigar. Vicente López, empresario, años 90. Había poca información. Internet apenas empezaba entonces, y los archivos estaban digitalizados solo en parte. Pero algo apareció. Vicente López murió en 1994, en un accidente automovilístico, sospechosamente parecido al accidente en el que murió el padre de Rodrigo y Gabriela. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 2 socios, y ambos muertos en accidentes automovilísticos. ¿Coincidencia? Difícilmente. López dejó esposa e hijo. La esposa murió en los años 2000. El hijo, Antonio López, vivía en Buenos Aires. Sofía encontró sus datos y le escribió una carta. La respuesta llegó una semana después. Antonio López resultó ser un hombre de unos 50 años, abogado de formación, y se interesó mucho por su mensaje. Se encontraron en Buenos Aires, en un café cerca de su oficina. Antonio se parecía a su padre. Sofía había visto una foto en internet. Igual de robusto, sólido, con una mirada atenta. Escuchó su historia en silencio, sin interrumpir. Luego dijo: «Siempre supe que con mi padre había algo turbio. El accidente fue raro. Carretera vacía, buen clima. El auto simplemente se salió de la vía. Sin testigos. ¿Intentó investigar? Lo intenté. En los 90 era inútil. Y después, se encogió de hombros. La vida me atrapó. Mi madre enfermó. Yo trabajaba. Sacaba adelante a la familia. No había tiempo. Pero recuerdo que mamá decía que poco antes de morir, mi padre se había peleado con su socio. Con Morales. Por dinero, por la tierra. Mi padre quería salir del negocio, recuperar su parte. Y luego, el accidente. Sofía le tendió una copia del contrato. Antonio leyó largo rato, con atención. Luego alzó la vista. Si este contrato es válido, mi familia tiene derecho a la mitad de esa tierra. Morales se la apropió ilegalmente. ¿Está dispuesto a ir a juicio? Guardó silencio. Soy abogado. Sé cómo funciona esto. Los juicios son años, dinero, nervios. Y Morales no es un rival fácil. Lo sé. Pero si nos unimos, tenemos más posibilidades. Yo tengo documentos, testigos, una historia. Usted tiene derechos legales. Juntos podemos detenerla. Antonio la miró largo rato, evaluándola. Luego asintió. Lo pensaré. Deme una semana. Una semana después llamó y dijo: acepto. Comenzó una nueva batalla legal. Pero ahora tenían una ventaja. El factor sorpresa. Gabriela no sabía nada del contrato con López. Creía que había tapado todos los cabos, que todos los testigos guardaban silencio. Y de pronto, aparecía el heredero de un socio que ella consideraba olvidado, con documentos, con reclamos, con ganas de llegar a la verdad. La abogada Fernández tomó el caso con el doble de entusiasmo. Esto ya no es solo una disputa hereditaria, dijo. Es una historia de fraude, y tal vez, de algo peor. Si probamos el vínculo entre la muerte de López y Morales, hablamos de otra cosa. La investigación duró casi 2 años. Sofía siguió trabajando en el hogar, atendiendo a los ancianos, ayudando a Valentina. La vida continuaba con pequeñas alegrías y grandes dificultades.
Ofelia le enseñó a hornear pan de verdad, con masa madre, en la vieja estufa. Don Esteban le contaba historias del pueblo. ¿Quién se peleó con quién? ¿Quién amó a quién? ¿Quién construyó tal o cual casa? Los ancianos del hogar se volvieron casi su familia. En especial don Pedro, ex profesor de física, de 83 años, con mente aguda y corazón bondadoso. Le gustaba jugar ajedrez y hablar del cosmos, tal como Rodrigo, según Ofelia. Sofía pensaba que quizá no era coincidencia. Tal vez las personas con almas parecidas se encuentran. Mamá venía todos los meses. Al principio suspiraba y se lamentaba. Hijita, estás en medio de la nada, sin carrera, sin marido. ¿Qué haces con tu vida? Luego observó mejor. Vio cómo Sofía sonreía, cómo brillaban sus ojos, cómo los ancianos se acercaban a ella. Y se tranquilizó. Eres feliz, dijo una vez. No como pregunta, sino como afirmación. Sofía asintió. Sí, mami. Creo que por primera vez en muchos años. Mamá la abrazó fuerte y lloró. Entonces todo está bien, hijita. Mateo también vino una vez en verano. Trajo a su hija y la presentó a Sofía. La pequeña Lucía, de 2 años, rizada y risueña, se enamoró enseguida del pueblo. Corría detrás de las gallinas, acariciaba la cabra de Ofelia, recogía margaritas en el prado. Mateo miraba a Sofía y negaba con la cabeza. No te reconozco. Estás distinta. ¿Distinta para mal? No. Verdadera. Antes eras como una cuerda tensa. Y ahora te soltaste. Se sentaron en el porche, tomaron té y miraron a Lucía jugar con el gato del patio. Había silencio y bienestar. Me alegro por ti, dijo Mateo. De verdad. Encontraste tu lugar. Sofía sonrió. Gracias, Mateo. Por todo. El juicio contra Gabriela Morales comenzó en otoño, 2 años después de la muerte de Rodrigo. Para entonces Antonio López había reunido pruebas suficientes para iniciar un proceso penal. Resultó que el accidente en el que murió su padre había sido provocado. Apareció un testigo, un ex mecánico de un taller, que en 1994, por encargo de un cliente desconocido, había dañado el sistema de frenos del auto de López. El mecánico había callado 30 años, por miedo, pero ahora, con más de 70 y sin nada que perder, decidió contar la verdad. La conciencia me atormentaba, explicó al investigador. Viví toda la vida con esto. Basta. Gabriela fue arrestada en su propia casa, en una mansión de un barrio exclusivo, con vista al lago. Sofía lo vio por televisión. Las cámaras grababan cómo la sacaban esposada, cómo gritaba a sus abogados, cómo su rostro cuidado y pulido se deformaba de rabia y miedo. Sofía miraba sin sentir nada. Ni satisfacción, ni venganza. Solo cansancio. Y alivio. La investigación duró 1 año más. Salió a la luz mucho. Sergio Morales, padrastro de Rodrigo y Gabriela, había organizado realmente el asesinato de su socio López. Y luego, 5 años después, murió él mismo, también en un accidente automovilístico. Ironía del destino o venganza de alguien. La investigación no lo determinó. Para entonces Gabriela ya dirigía el negocio familiar y continuó la obra del padrastro. Apropiarse de lo ajeno, eliminar competidores, borrar huellas. Rodrigo era un estorbo para ella, un heredero que podía reclamar su parte. Por eso lo internó en un psiquiátrico falsificando documentos. Por eso le dijo a su amada que había muerto. Por eso durante 30 años hizo todo para borrarlo de la historia familiar. El tribunal condenó a Gabriela a 12 años de prisión, por fraude, falsificación de documentos y complicidad en el asesinato de Vicente López. No se hallaron pruebas directas de su participación en la muerte del padrastro, pero los investigadores estaban seguros de que, como mínimo, lo sabía. O quizá lo organizó. Tal palo, tal astilla. Brillante por fuera, podrida por dentro. Sofía no fue a la lectura del veredicto. Se quedó en los sauces. Fue un día difícil. Uno de los residentes se sintió mal, y hubo que llamar a la ambulancia y acompañarlo al centro distrital. Trabajo común, preocupaciones comunes. La noticia de la sentencia la supo por la noche, por Valentina, que llamó desde Buenos Aires. Todo terminó, dijo Valentina. Su voz era extraña, a la vez alegre y triste. Recibió lo que merecía. ¿Y tú cómo estás?,
preguntó Sofía. No lo sé. Pensé que sería feliz. Y solo siento vacío. Tantos años nos envenenó la vida. Y ahora ya no está. Y no es más fácil. Lo será, dijo Sofía. No de inmediato, pero lo será. Créeme. Valentina llegó a Los Sauces una semana después. Más delgada, con ojeras, pero serena. Se sentaron en el porche y miraron el atardecer. Octubre otra vez. Exactamente 3 años desde el día en que Rodrigo murió en la mesa de operaciones. Pienso en él, dijo Valentina. En papá. Nunca supo que tenía una hija, que lo recordaban, que la justicia se hizo. Tal vez lo supo, respondió Sofía en voz baja. ¿Quién sabe qué hay del otro lado? Valentina negó con la cabeza. No creo en la vida después de la muerte, pero quiero creer que de algún modo está presente. Aquí, en esta casa, en este aire, en nosotras. Sofía pensó en la llave que aún llevaba en el bolsillo de su bata, en la mano que apretó la suya en el último minuto de vida, en la confianza que le dieron a una desconocida, solo porque estaba allí. Está presente, dijo. Yo lo siento. Ese invierno fue muy nevado. El pueblo quedó cubierto hasta los techos. Las carreteras se limpiaban poco y los autobuses pasaban de manera irregular. Pero en el hogar había calor y acogida. Las estufas funcionaban bien. Ofelia horneaba empanadas todos los días. Los ancianos jugaban a la lotería y se contaban historias. Para Año Nuevo organizaron una fiesta con árbol, regalos y adornos hechos a mano. Vinieron niños del pueblo vecino, unos 15, de 5 a 12 años. Cantaron, recitaron poemas, bailaron alrededor del árbol. Los ancianos lloraban de emoción. Sofía los miraba, los rostros arrugados iluminados por la felicidad, los niños chillando de alegría, y pensaba que por esto había valido la pena pasar por todo. Después de la fiesta se le acercó don Pedro, el exprofesor de física. Sofía, dijo, quería darle las gracias. ¿Por qué, don Pedro? Por estar aquí, porque este lugar exista. ¿Sabe? Viví muchos años solo, 15 años de soledad después de la muerte de mi esposa. Los hijos lejos, los nietos aún más lejos. Pensé que terminaría mis días en un departamento vacío, sin importarle a nadie. Y ahora están ustedes, Valentina, Ofelia, toda esta gente. Me siento vivo otra vez. Eso no tiene precio. Sofía lo abrazó, frágil, canoso, con olor a tabaco y caramelos de menta. Usted es invaluable, don Pedro. Todos ustedes. En primavera llegó una carta de Antonio López. Tras el juicio recibió una compensación por la tierra que Gabriela había apropiado ilegalmente. Donó parte del dinero al hogar. A mi padre le habría gustado, escribió. Siempre decía que el dinero debe trabajar para la gente y no quedarse muerto. Que ayude a quienes lo necesitan. En memoria de él y de su Rodrigo, 2 personas que nos arrebataron injustamente. Con ese dinero construyeron un nuevo pabellón con habitaciones individuales, duchas y un pequeño consultorio médico. Sofía por fin tuvo equipo adecuado, no como en un hospital de ciudad, pero suficiente para atención básica. Ahora podía hacer análisis, poner sueros, controlar a los pacientes crónicos. La vida en el hogar mejoró. La fama se extendió por los pueblos vecinos y empezaron a llegar nuevos residentes. Ancianos solos sin a dónde ir. Parejas mayores que no querían morir entre paredes impersonales. Personas con historias, a veces trágicas, a veces divertidas, siempre humanas. Sofía escuchaba esas historias y las anotaba, primero solo para sí, luego pensando que algún día escribiría un libro, sobre personas, destinos, y cómo la vida nos cruza, sobre una llave que no abrió una puerta, sino un mundo entero. En verano llegó un equipo de filmación. La televisión local hacía un reportaje sobre el hogar. A Sofía no le gustaban las cámaras, pero Valentina la convenció. Es buena publicidad. Atraerá patrocinadores y voluntarios. La periodista era joven y enérgica. Hacía muchas preguntas. ¿Cómo decidió dejar la carrera de cirujana por esto?, preguntó. Sofía pensó. No la dejé. Solo encontré otra forma de ejercerla. Antes curaba cuerpos. Ahora curo almas. ¿Y sabe qué? Esto es más importante. La periodista asintió y anotó algo. ¿Es cierto que todo empezó con un indigente moribundo? Es cierto. Me dio una llave y me pidió que encontrara una casa. Y la encontró. Sofía sonrió. La encontré,
Solo que resultó que la casa no son paredes y techo. La casa son las personas. El reportaje salió en las noticias de la noche. Después comenzaron las llamadas. Gente que quería ayudar. Periodistas de otros canales. Funcionarios que de pronto se interesaron por el hogar. Sofía atendía todas con paciencia, pero sin entusiasmo. No quería fama. Quería silencio, trabajo y la posibilidad de hacer lo que consideraba correcto. Pero la atención trajo beneficios. Llegaron voluntarios, jóvenes de la ciudad que venían los fines de semana a ayudar. Aparecieron patrocinadores, no grandes, pero constantes. Surgió la sensación de que no estaban solos en el mundo. En otoño, otra vez otoño, el cuarto desde aquel día fatídico, Sofía recibió una carta. De papel, en un sobre con sello y matasellos. Se sorprendió. ¿Quién escribe cartas hoy? El remitente. La prisión donde estaba Gabriela. Sofía sostuvo el sobre largo rato, sin atreverse a abrirlo. Luego lo abrió. Sofía, escribía Gabriela. Seguramente le sorprende esta carta. A mí también me sorprende escribirla. Hace 3 años la odiaba más que a nadie. Me quitó todo. Dinero, libertad, reputación. Soñaba con vengarme. Hacía planes para destruirla cuando saliera. Y luego algo cambió. Aquí hay mucho tiempo para pensar. Demasiado. Pensé en mi hermano. En lo que le hice. En quién fui toda mi vida. Y me dio miedo. No de la cárcel, sino de mí misma. De la persona en que me convertí. No le pido perdón, sabiendo que no lo merezco. Solo quiero que sepa que ahora entiendo. Entiendo por qué lo hizo. Por qué no se rindió. Usted es una buena persona. Toda mi vida desprecié a las buenas personas. Las consideré débiles. Ahora veo que son las más fuertes. Cuídese. Y cuide la casa de mi hermano. Él merecía que allí viviera el amor. G. M. Sofía leyó la carta 3 veces. Luego la dobló y la guardó en el cajón del escritorio. No sabía qué sentía. Rabia, lástima, alivio. Todo junto, quizá. Gabriela había destrozado muchas vidas. Y aún así, resultó ser capaz de arrepentirse. Sofía no pensaba perdonarla, ni era necesario. Pero podía aceptar lo ocurrido. Y soltarlo. El invierno llegó temprano. Ya en noviembre cayó la nieve, y no se derritió. Sofía amaba las noches de invierno en el hogar. Tranquilas, acogedoras, con el crepitar de la estufa y el aroma a pino de las ramas que Ofelia colgaba por toda la casa. En esas noches se reunían en la sala grande. Los ancianos, Sofía, Valentina cuando venía, los voluntarios, y conversaban. De la vida, del pasado, del futuro. Don Pedro hablaba del cosmos, de las estrellas, de cómo en su juventud soñaba con ser astronauta. Doña María, ex costurera, recordaba cómo cosía vestidos para esposas de funcionarios y cómo una vez casi fue a la cárcel por un chiste. Don Simón, ex chofer, contaba anécdotas de carreteras y camioneros. Cada historia, como una vida pequeña. Sofía escuchaba y pensaba cuánto cabe en una sola persona. Cuánta alegría, dolor, amor, desilusiones. Y lo importante que es que alguien lo escuche, que no se pierda en el vacío. Cerca de Año Nuevo ocurrió algo inesperado. Mateo llamó a Sofía. Sofía, dijo, y su voz era extraña. Lena y yo nos estamos divorciando. Sofía no supo qué decir. Lo siento, dijo al fin. No, no entiendes. Soy yo el que se va. Yo, dudó. Pensé mucho. En nosotros. En lo que fue. Dije que amabas tu trabajo más que a mí. Y ahora entiendo que era yo quien no te amaba como merecías. Quería una esposa cómoda, no una persona viva. Perdóname, Sofía. Ella guardó silencio. No te pido volver, continuó Mateo. Sé que es tarde. Solo quería que lo supieras. Gracias, Mateo, dijo ella en voz baja. Me alegra que lo hayas entendido. De verdad. Pero tienes razón, es tarde. Ahora tengo otra vida. Lo sé. Vi el reportaje. Brillas allí, Sofía. Como nunca antes. Sé feliz. Y tú también, Mateo. Tú también. Colgó y se quedó sentada largo rato, mirando la oscuridad tras la ventana. Una sensación extraña. No tristeza ni alegría, sino algo parecido a cierre. El pasado por fin la había soltado.
Todos los hilos que la ataban a la vida anterior estaban cortados, desatados, liberados. Era libre. De verdad, libre. Por primera vez en muchos años. La primavera llegó temprano ese año. Ya en marzo se fue la nieve, reverdeció la hierba, los manzanos hincharon sus yemas. Sofía salió al porche temprano, a respirar y escuchar a los pájaros. El aire olía a deshielo y a tierra. En algún lugar mugía una vaca, cantaba un gallo. Una mañana común, una vida común. Y aún así, cada vez, como un milagro. Valentina se le acercó. Había llegado la noche anterior. Traía documentos, papeles del hogar, informes, cuentas. Pero ahora no llevaba papeles, sino una pequeña caja. ¿Qué es?, preguntó Sofía. Un regalo. Por el aniversario. ¿Qué aniversario? Valentina sonrió. Hace 4 años llegaste a este pueblo. Encontraste la casa. Me encontraste a mí. Lo cambiaste todo. Sofía abrió la cajita. Dentro había un dije pequeño, de plata, con forma de llave. De esa misma llave, con la guarda elaborada, con el dibujo en la cabeza. Alzó la vista hacia Valentina. La mandé a hacer con un joyero, explicó ella. A partir de una foto. Quería que la tuvieras de recuerdo. Sofía se colocó el dije. Descansó sobre su pecho, ligero, tibio por el sol. Gracias, dijo. Esto significa mucho para mí. Se quedaron de pie en el porche, mirando el pueblo que despertaba. Ofelia ya andaba trajinando en el patio, dando de comer a las gallinas, sacando a la cabra al prado. Desde una ventana del hogar llegaban risas. Alguno de los viejitos contaba un chiste. Olía a humo y a pan recién hecho. ¿Sabes?, dijo Valentina. A veces pienso qué habría pasado si hubieras seguido de largo. Si no hubieras tomado esa llave. Si no hubieras ido a buscar la casa. No lo sé, respondió Sofía con honestidad. Supongo que habría encontrado otro trabajo. Tal vez me habría ido a otra ciudad. Habría vivido de alguna manera, pero... Guardó silencio. No habría sido esta vida. No habría sido la mía. ¿Y esta sí es la tuya? Sofía miró la casa con los marcos azules, el manzano del patio, los campos más allá del límite del pueblo, el bosque en el horizonte. Miró a las personas que se habían convertido en su familia. Sí, dijo. Esta es la mía. Don Pedro murió en mayo, en silencio, dormido, con una sonrisa en los labios. Sofía estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Abrió los ojos un minuto antes del final. La miró con una claridad serena y susurró. Gracias por todo. Luego cerró los ojos y se fue. Como se duermen los niños. Fácil, tranquilo, sin miedo. Sofía se quedó sentada junto a él mucho tiempo, llorando sin ocultar las lágrimas. Era un buen hombre. Merecía una muerte así, en calor, en amor, no en soledad. Eso era importante. Eso era justo. Al funeral fue todo el pueblo, incluso quienes no lo conocían, solo para rendir homenaje. Don Esteban, que ya pasaba de los 90, dijo unas palabras breves, simples, desde el corazón. Fue un buen hombre, inteligente, bondadoso. Quedan pocos como él. Que la tierra le sea leve. Y todos repitieron, que la tierra le sea leve. Luego regresaron a sus casas y la vida siguió. En verano, por primera vez en 4 años, Sofía tomó vacaciones. Fue a ver a su mamá por 2 semanas, solo para estar juntas, comer empanadas, caminar por las calles conocidas desde la infancia. Mamá había envejecido, el cabello completamente blanco, la espalda encorvada, pero los ojos seguían jóvenes, vivos. Se sentaban en el balcón, tomaban té con mermelada y miraban la ciudad abajo. ¿Eres feliz, hijita?, preguntó mamá. Soy feliz, mami. Entonces yo también soy feliz. No necesito nada más. Sofía volvió a los sauces a finales de agosto. El pueblo la recibió con olor a pasto recién cortado y manzanas maduras. Ofelia se lanzó a abrazarla. Te extrañé, decía. Los ancianos del hogar saludaban con la mano desde las ventanas. Valentina preparó una cena especial. Pollo, ensaladas, vino casero. Bienvenida a casa, dijo alzando la copa. Y Sofía entendió que sí, que era casa. Su casa. Por fin. Otra vez otoño. El 5.º otoño. Sofía estaba en el porche, mirando las hojas amarillas girar en el aire. El viento olía a humo y a tierra húmeda.
En algún lugar del pueblo ladraba un perro, graznaban los gansos. Un día común, una vida común. Y aún así, cada día como un regalo. Sacó del bolsillo la llave, esa misma de latón, oscurecida por el tiempo. La giró entre los dedos. 5 años atrás, esa llave estaba en la palma de un indigente moribundo. 5 años atrás, ella la aceptó y aceptó su destino. ¿Cuántas cosas habían pasado desde entonces? ¿A cuánta gente había conocido? ¿Cuántas historias había escuchado? ¿Cuántas vidas había vivido? Propias y ajenas. Y todo empezó con ese pequeño trozo de latón. Con la confianza de un desconocido. Con la decisión de no pasar de largo. «Sofía», gritó Ofelia desde la cocina. «Ven a desayunar. Las empanadas se enfrían». Sofía sonrió y guardó la llave en el bolsillo. Delante había un nuevo día. Nuevas preocupaciones, nuevas alegrías, nuevos pequeños milagros. Y estaba lista para todo. La casa de los marcos azules estaba al borde del pueblo, junto al bosque. Vieja, pero firme. Con un manzano en el patio, gallinas, una cabra llamada Marta. Con personas que encontraron allí refugio y amor. Con la memoria de quienes se fueron, pero no fueron olvidados. Rodrigo Castro nunca supo que su casa se convertiría en hogar para decenas de ancianos solitarios. Que su hija continuaría su historia a su manera, de una forma nueva. Que una mujer a la que nunca conoció guardaría su llave como un talismán y lo recordaría cada día. Pero tal vez, en algún lugar, más allá del límite, lo sabe. Y sonríe. Esa tarde, cuando las hojas giraban especialmente hermosas en el viento, Sofía salió al porche con una taza de té. El atardecer pintó el cielo de rosa y oro. En el hogar reinaba el silencio. Los ancianos se habían ido a sus habitaciones, preparándose para dormir. Ofelia lavaba los platos, tarareando algo antiguo. Del bosque llegaba el fresco y un olor a hongos. Sofía se sentó en el escalón. Rodeó la taza con las manos. El calor le entibiaba los dedos. Pensaba en la vida, la suya y la de otros, entrelazadas en un solo tejido. En las decisiones que tomamos cada día. En los caminos que nos llevan a donde debemos estar. En las personas que aparecen en nuestra vida, a veces por un minuto, a veces para siempre, y lo cambian todo. Rodrigo apareció en la suya por un minuto. Literalmente. Un minuto entre la vida y la muerte. Pero ese minuto lo cambió todo. Le dio propósito, sentido, un hogar. Le dio una familia que nunca pensó tener. Le dio a ella misma, la verdadera, la que se escondía detrás de mascarillas quirúrgicas y sonrisas de guardia. Las estrellas empezaron a aparecer en el cielo que oscurecía. 1, 2, 10. El cielo sobre los sauces era generoso en estrellas. Sofía las miraba y pensaba en don Pedro, que tanto amaba hablar del cosmos, en que todos somos polvo de estrellas, que al morir nuestros átomos regresan al universo y se vuelven parte de algo nuevo. Una idea hermosa, reconfortante, tal vez verdadera. La puerta chirrió y Valentina salió al porche. Se sentó a su lado, apoyó el hombro. ¿En qué piensas? En las estrellas, en las personas, en cómo todo está conectado. Valentina asintió. Guardaron un silencio bueno, cálido. Luego Valentina dijo: «Hoy estuve revisando papeles. Encontré otra carta de papá, de las que le escribía a su abuelo desde el hospital. Había una frase». Sacó del bolsillo una hoja doblada y la abrió. ¿Alguna vez les pasó algo parecido? Pueden escribir simplemente un sí o un no, o contarnos su historia. Los leo en los comentarios. Aquí, abuelo, creo que algún día todo se arreglará, que el bien vencerá, que habrá personas que no pasarán de largo. Siempre las hay. Solo hay que creer. Sofía sintió un nudo en la garganta. Él lo sabía. Susurró. De algún modo lo sabía. O lo esperaba, dijo Valentina. Que al final, es lo mismo. Se quedaron en el porche hasta que cayó la noche por completo. Las estrellas se esparcieron por el cielo en una abundancia generosa. En el bosque ululó un búho. En el pueblo, las luces se fueron apagando una a una. El mundo se disponía a dormir, en calma, como debe ser. Sofía se levantó y se estiró. Me voy. Mañana hay que madrugar. Ve. Buenas noches. Buenas noches. Entró a la casa y fue a su habitación.
pequeña, acogedora, con ventana al bosque. En la mesita, una foto de mamá. En la pared, el dije con forma de llave. En el bolsillo, la original, tibia por el cuerpo. Se acostó, se cubrió con la manta, cerró los ojos y se durmió tranquila, sin sueños ni temores, como alguien que por fin encontró su lugar, su hogar, su destino. Afuera, el bosque susurraba y las estrellas titilaban. Y la vida continuaba, pese a todo, a contracorriente de todo, gracias a quienes no pasaron de largo. La primavera llegó temprano ese año. Ya en marzo sonaban los goteos del deshielo, los montículos de nieve se hundían, se oscurecían, se volvían arroyos. Marina estaba de pie junto a la ventana de su departamento en la ciudad, mirando a los gorriones bañarse en un charco bajo el balcón. Había cumplido 65, y por fin se había jubilado de verdad, no como antes, cuando trabajaba medio turno, y aún así se perdía en la maternidad. Ahora su vida corría por otro cauce. Por la mañana, ejercicios que hacía escuchando un viejo programa de radio, como hacía su madre. Luego el desayuno, sin prisas, con café de verdad y un sándwich de queso. Después una llamada de Valentina, una charla de todo y de nada. Luego un paseo por el parque, si el clima lo permitía, o un libro en el sofá, si no. Leía mucho, como nunca en su vida. Todos esos libros para los que antes no había tiempo. Releyó a Tolstói, Chekhov, Dostoyevsky. Empezó con autores contemporáneos. Algunos le gustaron, otros no. Pero lo principal no eran los libros. Lo principal era el tiempo. El tiempo que antes siempre faltaba. En abril llamó Valentina. Mamá, decidimos mudarnos a Los Sauces de forma permanente. Marina no se sorprendió. Lo sentía desde hacía tiempo. Por cómo su hija hablaba del pueblo, cómo contaba los días para el próximo viaje, cómo florecía allí, entre esas paredes viejas y tablas crujientes. ¿Y el trabajo? Trabajaré en línea como consultora. Ahora es fácil. Y si hace falta una reunión presencial, iré a Buenos Aires. Además, en el centro distrital también hay demanda de diseñadores. Nos arreglaremos. Marina guardó silencio, mirando a los gorriones fuera de la ventana. Me alegra, dijo por fin. Es lo correcto. Mamá. Valentina dudó. Ven con nosotros. ¿Qué? Vente. Para siempre. Basta de estar sola en ese departamento. Ampliamos la casa, hay espacio para todos. Y Ofelia te extraña. Pregunta todo el tiempo por ti. Marina quiso decir que aquí estaba su vida, sus costumbres, sus médicos y la farmacia de la esquina. Pero las palabras se le quedaron en la garganta, porque de pronto entendió que nada la retenía allí. El departamento donde había vivido 30 años, hacía tiempo que había dejado de ser un hogar. El hogar era otro lugar, una casa de madera al borde del pueblo, con vista a los campos y al bosque. Lo pensaré, dijo. Pero ambas sabían que ya había decidido. La mudanza tomó un mes. Marina regaló los muebles a los vecinos, los libros a la biblioteca, la ropa a la beneficencia. Se llevó solo lo más importante. Fotos de sus padres, documentos, un par de vestidos queridos y una vieja taza con el asa rota, de la que bebía té su abuela. Vendió el departamento a una pareja joven con un niño. Estaban tan contentos, tan agradecidos, que Marina casi lloró. No les entregaba solo metros cuadrados, les entregaba una parte de su vida, la parte que ya no necesitaba. En Los Sauces, la recibieron como a una más de la familia. Ofelia llevó empanadas de carne y no se fue hasta que Marina se comió 3. Valentina le mostró la habitación en la ampliación que habían construido el verano anterior. Aquí es tu cuarto, dijo abriendo la puerta. Ventanas a los campos, tu propia estufa, si quieres calefaccionar aparte. El cuarto era pequeño pero acogedor. Una cama con respaldo de hierro, un cómodo para las cosas, un sillón junto a la ventana para sentarse a mirar el horizonte. En el alféizar, un aloe en una maceta de barro, un brote del mismo que Marina había visto allí muchos años atrás. ¿Te gusta?, preguntó Valentina. Marina la abrazó en silencio. No había palabras. Se adaptó más rápido de lo que esperaba. La vida rural, a la que tanto temía, no resultó tan terrible. Valentina había hecho la casa cómoda con los años. Agua corriente, un calentador. La civilización también había llegado hasta allí.
Pero lo principal no eran las comodidades. Lo principal era el ritmo. Aquí el tiempo fluía distinto. Más lento, más denso, con sentido. No había que correr, ni alcanzar nada, ni demostrarle nada a nadie. Se podía simplemente vivir. Marina se levantaba al amanecer, salía al porche y respiraba el aire fresco. Miraba la neblina sobre los campos, el sol asomando detrás del bosque, el pueblo despertando despacio, a regañadientes, con el chirriar de las rejas y el mugido de las vacas. Luego tomaba té en la cocina, charlaba con Valentina, ayudaba en el hogar. Después del almuerzo, un paseo si el clima acompañaba, o labores manuales si no. Aprendió a tejer. Ofelia le enseñó, y resultó no ser tan difícil como pensaba. La primera bufanda quedó torcida y desigual, pero Valentina la llevaba con orgullo, como una medalla. Por las noches se reunían en la veranda, la misma que habían añadido al hogar. Tomaban té, conversaban, a veces cantaban. Valentina sacó viejos cancioneros y aprendió varias canciones. Ofelia venía casi todas las noches y acompañaba con su voz áspera y quebrada, pero con alma. Marina los miraba, a su familia, a la vecina que se había vuelto casi una hermana, a los ancianos del hogar, a los campos brillando al sol del atardecer, y pensaba que la felicidad no es algo grande ni ruidoso. La felicidad es esto: tardes tranquilas, té caliente, rostros queridos, y tiempo, mucho tiempo para disfrutarlo. En verano llegaron visitas. Esperanza, colega de Marina, también jubilada, pero aún animada y bromista. Trajo un pastel enorme y un montón de regalos. «A ver, enséñame tu nuevo reino», dijo. «Quiero ver a dónde huiste de mí». Marina le mostró la casa, el jardín, el huerto que había empezado ese año con Valentina, los campos, el bosque detrás del pueblo, el cementerio, con lápidas de personas que nunca conoció, pero que formaban parte de la historia de esa casa. «Hermoso», dijo Esperanza, de pie al borde del campo. «Yo también querría algo así. Pero, ¿a dónde iría? Los hijos en la ciudad, los nietos en la ciudad. No puedo dejarlos. Ven de visita», propuso Marina, «aunque sea cada verano». «Iré», prometió Esperanza, «sin falta». Y fue cada verano por 2 semanas. Traía regalos de la ciudad, contaba noticias de la maternidad, que con los años se había convertido en un centro perinatal con nuevo equipamiento y médicos jóvenes. Marina escuchaba y asentía, pero todo eso le parecía lejano, como de otra vida, porque su vida ahora estaba allí, en ese pueblo, entre esa gente. En otoño ocurrió lo que Marina temía, pero para lo que estaba preparada. Ofelia cayó en cama y ya no se levantó. Tenía 88 años, y el corazón simplemente se cansó de latir. Marina estuvo junto a su cama los últimos días, le sostuvo la mano, escuchó su susurro entrecortado. Ofelia hablaba del pasado, de su infancia, de la guerra que había vivido de niña, del marido que murió, de los hijos que se dispersaron por el país y llamaban poco. «Qué bueno que estés aquí», dijo una vez. «Qué bueno que la casa no esté vacía. Valentina estaría contenta». «¿Valentina?» «Ella. Hablábamos mucho. En los últimos años, cuando venía, siempre le preocupaba que la casa se perdiera, que no hubiera quien continuara». Ofelia tosió. «Y ustedes continuaron. Bien hecho». Murió en silencio, dormida, 3 días después de esa conversación. Marina estaba allí, sentada en el sillón. Dormitaba y despertó con el silencio. Ese silencio especial que llega cuando una persona deja de respirar. El funeral fue sencillo. Así lo había pedido Ofelia. Vino todo el pueblo, unas 20 personas, en su mayoría ancianos. El velorio se hizo en el hogar. Bebieron, comieron, la recordaron con cariño. «La última de esa generación», dijo alguien. «Ahora nosotros somos los mayores». Marina pensó que era verdad. Ahora ella era la mayor en ese pueblo, la que recuerda, la que guarda, la que transmite. El invierno fue nevado. Marina estaba de pie junto a la ventana, mirando la ventisca cubrir caminos y techos. Recordaba aquella noche de hacía muchos años, cuando Rodrigo apretó su mano en la mesa de operaciones. Había pasado tanto tiempo, una vida entera, una vida que cambió para siempre. En primavera, Valentina anunció la noticia. «Mamá, conocí a alguien». Marina no se sorprendió.
Había notado cómo su hija brillaba en los últimos meses, cómo miraba el teléfono a menudo, cómo sonreía a pensamientos solo suyos. Cuéntame. Se llamaba Diego, era arquitecto de Buenos Aires y venía a Los Sauces por trabajo. Estaba a cargo del proyecto de restauración de la vieja iglesia. Se conocieron por casualidad, en aquel mismo café donde una vez se habían encontrado Valentina y Sofía. Es bueno, decía Valentina. Amable, comprensivo. No me pide que me vaya de aquí. Dice que está dispuesto a mudarse, si yo quiero. ¿Y tú quieres? Quiero. Esta casa es mi casa, pero quiero que él esté con nosotros. Marina la abrazó. Entonces que esté con nosotros. Hay lugar para todos. La boda fue en otoño, sencilla, en la iglesia del pueblo que Diego había ayudado a restaurar. Vino todo el pueblo. Llegaron invitados de la ciudad. Sofía fue testigo por parte de la novia. Marina se sentó en la primera fila y lloró de felicidad. Su niña, a la que nunca había dado a luz, pero que se había convertido en su hija, se casaba. Formaba su propia familia. Continuaba la cadena. Un año después nació un niño. Lo llamaron Rodrigo, en honor al abuelo que nunca conocería. Pequeño, de ojos grises y cabello claro. Marina lo sostuvo en brazos y pensó en lo extraña que es la vida. Ese niño no era su pariente de sangre, pero lo amaba como si fuera su propio nieto. Se parece a papá, decía Valentina mirando al bebé dormido. La misma nariz, las mismas manos. Marina asentía. Sí, se parecía. Y que se parezca, que lleve su nombre, que conozca su historia, que recuerde. Sofía también estaba allí el día en que llevaron al bebé a casa desde el hospital. Lo sostuvo, lo meció, le cantó una canción en voz baja, y Marina vio lágrimas en sus mejillas. ¿Qué te pasa?, preguntó. Nada, sonrió Sofía entre lágrimas. Solo pienso. Hace 5 años sostenía la mano de un indigente moribundo, y ahora sostengo a su nieto. El círculo se cerró. Marina le tomó la mano. No se cerró. Continuó. Es distinto. Los años pasaron, y Marina envejeció en silencio, con calma, sin quejas. A los 75 le empezaron a doler las piernas, y ya no podía caminar lejos. A los 78 se le debilitó la vista y dejó de tejer. Los dedos no obedecían. Las puntadas se confundían. Pero no se entristecía. Tenía todo lo que necesitaba. El pequeño Rodrigo crecía rápido, alegre, ruidoso, curioso. Corría por el hogar, charlaba con los ancianos, ayudaba a Sofía en el consultorio. Voy a ser médico como la tía Sofía, anunció a los 5 años. Voy a curar a la gente. Valentina y Diego construyeron un taller junto a la casa y trabajaban juntos en proyectos. Diego diseñaba. Valentina hacía las visualizaciones. Su negocio prosperaba, pero no se iban. Se quedaban allí, en Los Sauces, en la casa de los marcos azules. A los 80, Marina casi no salía de su habitación. Las piernas ya no respondían y se movía en silla de ruedas. Pero la mente seguía clara, y le gustaba conversar con su hija, con su nieto, con Sofía, que pasaba todos los días. Por las noches, Valentina le leía en voz alta los mismos libros que Marina había leído antes. A veces el pequeño Rodrigo se subía a su cama y le pedía una historia. «Cuéntame lo de la llave, bisabuela», pedía. La casa que estaba esperando. Y Marina contaba, una y otra vez, del indigente en la mesa de operaciones, de la llave en su palma, de las últimas palabras, de la casa en el pueblo, de los documentos, de Valentina que apareció, de la justicia que se hizo. El niño escuchaba sin respirar, con los ojos brillantes. «¿Tuviste miedo?», preguntó una vez cuando terminó. «¿Cuándo pasó todo eso?». Marina pensó. «No», dijo. «No tuve tiempo. Cuando haces algo no tienes miedo. El miedo viene después cuando recuerdas». «¿Y después?». «Después», sonrió. «Ya no hubo tiempo para tener miedo. Había que vivir». Rodrigo asintió, como si entendiera. «Yo también quiero eso», dijo. «Hacer algo importante, para luego contarlo a mis nietos». «Todo está por delante», dijo Marina. «Toda la vida por delante». Una tarde, cuando Valentina estaba sentada junto a su cama, Marina dijo, «Quiero decirte algo». «¿Qué, mamá?». «Soy feliz, muy feliz. Sobre todo estos últimos años». «¿Por qué sobre todo?». «Porque fueron años contigo.
con todos ustedes. Sin ustedes, solo habría existido. Con ustedes, viví. Valentina se inclinó y la besó en la frente. Gracias, mamá, por todo. Gracias a ti, por dejarme ser parte de su vida, por aceptarme. Se abrazaron torpemente, porque Marina ya se movía poco, pero no importaba. Solo importaba el calor, el amor, solo ellas. Marina murió en silencio, dormida, a finales de agosto, cuando las manzanas del huerto estaban llenas de jugo y los campos brillaban dorados al sol. Tenía 82 años. Valentina la encontró por la mañana, serena, en paz, con una leve sonrisa en los labios, como si hubiera visto algo bueno en su último sueño. El funeral fue como ella quería, tranquilo, familiar, sin pompa. La enterraron en el cementerio del pueblo de Los Sauces. En la lápida escribieron simplemente, Marina Gutiérrez, madre, amada. No hacía falta nada más. Después del entierro, Valentina se sentó largo rato en el porche de la casa, en el mismo lugar donde una vez había estado con Sofía viendo cómo se iba Gabriela. Miraba los campos, el cielo, la casa iluminada en el crepúsculo. Sofía se acercó y se sentó a su lado. ¿Cómo estás? No lo sé, respondió Valentina con sinceridad. Se siente vacío, aunque sabía que pasaría. Me preparé. A eso no se puede preparar uno. No, asintió Valentina. Pero se puede aceptar. Con el tiempo. Guardaron silencio. Ella me contó, dijo Sofía, sobre aquella noche, cuando sostuve la mano de tu padre. Muchas veces lo contó. A todos. Sí. Pero a mí me dijo algo más. Sofía miró a Valentina. Dijo que fue el mejor momento de su vida. No cuando se hizo médica. No cuando se casó. Sino cuando se detuvo junto a la mesa de operaciones y decidió no pasar de largo. Valentina guardó silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las secaba. Dijo, toda mi vida ayudé a personas ajenas, y luego ayudé de verdad a una sola persona, y eso lo cambió todo. Valentina asintió. Las palabras se le atoraron en la garganta. Mamá, dijo el pequeño Rodrigo saliendo al porche. Ya tenía 8 años. Quiero que sepas algo. Nunca me iré de aquí. Este es mi hogar. Y se lo pasaré a mis hijos, como la bisabuela Marina nos lo pasó a nosotros. Valentina lo abrazó fuerte, en silencio. El hijo respondió al abrazo. Y sobre los campos se ponía el sol, como siempre, como seguirá poniéndose muchos años más, llevando su luz, su calor, su esperanza, y en algún lugar de ese aire, de ese cielo, estaban ellos. Rodrigo, que sostuvo la mano de una mujer desconocida, y le confió la llave. Marina, que no pasó de largo. Ofelia, que recordó y cuidó. Todos estaban allí, siempre, en la casa que esperó, en la familia que se encontró, en el amor que no muere. Nunca. La llave colgaba en un marco en la pared, donde Sofía la había colocado una vez. Pequeña, de latón, oscurecida por el tiempo. Ya no habría nada, pero había abierto tantas puertas, tantas vidas, tantos corazones. Valentina se levantó, se acercó y la tocó con los dedos. Gracias, susurró. Por papá, por todos nosotros. La llave guardó silencio, pero a ella le pareció que se entibiaba bajo sus dedos. Tal vez era imaginación, tal vez solo el calor de sus manos, o tal vez algo más. Sonrió y se alejó de la pared. Afuera, el atardecer se apagaba y las primeras estrellas aparecían en el cielo. En algún lugar de la casa, un niño reía. El pequeño Rodrigo jugaba con su padre. La vida continuaba, como siempre continúa, pase lo que pase. A veces la vida de otros nos enseña más que nuestros propios errores. Y si ustedes están de acuerdo, quiero leerlos en los comentarios y cuenten qué les dejó esta historia. Ahora simplemente pueden ingresar a nuestro canal y elegir la siguiente historia. Estoy seguro de que querrán quedarse para una historia más.